Muy buenas noches. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasó esta semana volando. De pronto parece que fue ayer, el domingo pasado, cuando estábamos hablando de este tema que hoy vamos a continuar. Hoy vamos por la cuarta parte del tema restauración, cuarentena y familia. Así que les animo, antes de que comencemos el desarrollo de este tema, a que nos encomendemos en Dios y le pidamos que nos ayude, que nos guíe, que abra nuestra mente, nuestro corazón, que nos ayude a estar en paz allí donde está usted en su casa, para que su casa sea una parte de la iglesia y allí se manifieste el Espíritu de Dios, trayendo bendición hacia usted, hacia su familia, hacia los que le rodean. Antes de orar, un saludo muy grande a todos los que ya se van conectando. Nos alegra mucho que domingo a domingo nos acompañen a través del Face, a través del canal de YouTube, y que así juntos podamos de compartir tu palabra y de compartir este tema acerca de la restauración familiar. Y quiero pedirte, Señor, una bendición especial por cada matrimonio, por cada familia, que en el nombre de Jesús esta palabra pueda servir para que cada matrimonio, esté en la situación que esté, pueda volverse a ti y pueda acomodarse a ti. Señor, te pedimos que tu bendición alcance aún en aquellas cosas que parecen imposibles, aún en aquellas situaciones que parecen incambiables. Señor, para ti nada es imposible. Tú que eres el Dios que transformas el lamento en baile y el luto en alegría, te pedimos que traigas restauración sobre las familias aquí en tu iglesia. Te lo pedimos, Señor, no solo en la iglesia, sino también en nuestro país, en nuestra Latinoamérica, en nuestro planeta, Señor. Necesitamos una restauración en cada familia. Y te lo pedimos agradeciéndote porque sabemos que eres capaz y eres todopoderoso para hacerlo, invocando el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces al tema de hoy. Cuarentena, restauración y familia, en esta oportunidad la parte 4. Estamos hablando de la restauración familiar y sería bueno recordar que cuando hablamos de restauración estamos hablando de llevar una cosa que se ha deteriorado a su estado original. Restaurar no es mejorar algo. Tampoco es agregarle cosas por más que parezcan lindas. Tampoco es darle la semejanza de lo original. Todo esto se conoce en la jerga automovilística como tunear. Usted escuchó esa palabra, ¿sí? Tunear. Es una palabra, es un argentinismo, un americanismo de una palabra en inglés que es tuning. El significado de tuning significa modificar el aspecto y las características técnicas de un vehículo, en el caso de un vehículo, para mejorar su rendimiento y personalizarlo. Ese es el significado que se le da a esta palabra en la jerga automovilística, pero en realidad la palabra tuning en inglés tiene que ver con afinación, con sintonía, con puesta a punto, con sintonización, y de ahí que se aplica a los autos, de decir, bueno, cuando se trata de un tuning es algo que lo han mejorado, que lo han dejado tal vez mejor de lo que estaba. Pero nosotros no estamos hablando de tunear los matrimonios, ¿sí? Sino de restaurar los matrimonios. Cuando hablamos de restaurar o de restauración nos referimos a llevar al matrimonio al estado original. Y en este caso, llevar al estado original una familia. Para ello necesitamos ir al estado original de un matrimonio, que es lo que da origen a una familia. Y para ello necesariamente necesitamos o debemos ir al origen del matrimonio para alcanzar una aproximación de lo que va a ser el restaurador para llevarnos al estado original. Por lo tanto, no vamos a estar hablando del matrimonio según la mirada de una determinada cultura, de un determinado país, sino que nos vamos a referir a los principios bíblicos espirituales que Dios, a quien consideramos y creemos firmemente que es el originador del matrimonio, estableció para que sean nuestros puntos de referencia. Así que vamos a estar hablando del matrimonio en un contexto bíblico espiritual. Estamos aprendiendo juntos, ya en esta cuarta entrega, sobre la defensa que el Mesías, Yahshua,
hace al matrimonio delante de los religiosos fariseos que lo acosaban buscando algún error para desacreditarle. Y vamos a leer nuevamente el pasaje que habíamos leído en Marcos 10, 6, 9, tomando estos versículos que tienen que ver con lo que nos interesa, hablar acerca del matrimonio. Si bien el tema que estaban hablando era sobre el divorcio, pero Jesús allí aprovecha la oportunidad para hablarles de lo que es el matrimonio. Y dice así, versículos 6 al 9, Marcos capítulo 10. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús está respondiendo a la pregunta si se podían, como les decía, si se podían o no divorciar en un matrimonio. Les responde que Moisés había dejado abierta esta posibilidad, no en forma de ley, sino de excepción, a causa de la dureza del corazón que tenían los de aquel tiempo y que nunca cambió, lamentablemente. Seguidamente Jesús, cuando les habla, apela a la voluntad original de Dios cuando creó al varón y a la mujer. Por eso dijimos que el matrimonio es algo de ¿quién? A ver si se acuerda. ¿De quién es el matrimonio? Exactamente, de Dios. ¿Sí? No es cosa del hombre, no es cosa de los sentimientos, no es cosa de que a mí me gustó esta chica y yo me terminé casando. Es cosa de Dios. Y por eso es que tiene un gran valor el matrimonio. ¿Sí? Cuando desplazamos a Dios de nuestra convivencia matrimonial, no tardaremos en sufrir las consecuencias, porque les reitero, el matrimonio es cosa exactamente. Si hay algo que no es del diablo, es el matrimonio. El matrimonio, la unión de dos personas que se complementan, que se aman y que se levantan y que hacen bien a la sociedad, es cosa de Dios. Eso es matrimonio en la Biblia. Adán y Eva fueron creados el uno para el otro y para nadie más. Su unión fue necesariamente completa e indisoluble. Y aprovecho la oportunidad de hablar de esto para aclarar una duda que me plantearon durante la semana acerca del versículo 7, donde dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. La duda tenía que ver con el pensamiento de si solamente el esposo estaría obligado a dejar a su padre y a su madre, o ambos lo están, ¿sí? Porque dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Entonces por ahí dicen, es el hombre el que tiene que dejar, la mujer no. No, bueno, vamos a hablar. Es entendible la pregunta, ya que en nuestro idioma usamos la palabra hombre y esta palabra está muy ligada a la palabra varón. Así que muchas veces nosotros, para referirnos a un varón, decimos, por ejemplo, el baño de hombres y estamos refiriéndonos al baño de varones, ¿sí? Pero en griego, que es uno de los idiomas originales del Nuevo Testamento, en este pasaje bíblico hay una palabra que se traduce como hombre, que es la palabra antropos. Si usted lo quiere buscar en el diccionario de Strong, es el Strong número 444, ¿sí? G444. Y se usa generalmente de un ser humano, varón o hembra, sin referencia al sexo ni a la nacionalidad. Por ejemplo, fíjate dónde se usa también esta palabra, Mateo 4:4. Hay muchos versículos de la Biblia donde se usa esta palabra, antropos. Y es, por ejemplo, donde dice Jesús, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. No se está refiriendo al varón, se está refiriendo a la raza humana, tanto al varón como a la mujer. Sino dice de toda palabra que sale de la boca de Dios. Son muchos los pasajes, como les decía, que podríamos citar para ejemplificar esto. Y te doy uno más, Hechos 4:12, en donde dice lo siguiente. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a ¿quién? A los hombres en que podamos ser salvos. Por ahí algún hombre dice, la salvación es de los varones nomás. No está excluyendo a la mujer, porque la palabra hombres viene de la palabra antropos, que significa o que tiene que ver con el ser humano, ¿sí? Sin distinción de sexo. En este pasaje nuevamente
usa esta palabra de que corresponde al Strong 444 y que significa ser humano, ¿sí? Al igual que en el pasaje de Marcos 17, donde dice que el hombre dejará, el ser humano dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. O sea que esto es cosa de los dos. Pero profundizando un poquito más, porque por ahí capaz que dices, a ver, bueno, pero el pasaje que Jesús cita está en Génesis y en el Génesis, Antiguo Testamento, ha sido escrito en hebreo. Entonces, ¿no será que ahí está queriendo decir que se trata del varón que tiene que dejar? No, mira, es cierto, Génesis está en hebreo y si usted me acompaña a una lectura de Génesis 1:27, ahí lo va a poder comprender. Fíjese cómo dice. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre, ¿sí?, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿sí? O sea que está hablando del hombre sin distinción de género. Y dice que ambos son, tanto el varón como la hembra, fue creado por Dios. En este caso tenemos muy clara la explicación de esta palabra hombre. Y allí también en Génesis, cuando Dios dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, está hablando de justamente el ser humano, dejando lo que lo liga para poder ser uno con su mujer. Concluimos entonces que es responsabilidad tanto del esposo como de la esposa dejar a sus padres para comenzar una vida juntos. Así que ¿de quién es la responsabilidad? De los dos, exactamente. Así que a no pelearse en el matrimonio, que vos sos el que tenés que dejar, que yo no. No, los dos tienen que dejar. Sobre esto, lamentablemente no hace falta vivir junto a los padres para tenerlos en medio de la pareja. Puedes alejarte miles de kilómetros de tu casa y aún no despegarte de ella para poder comenzar algo nuevo con tu cónyuge. Así que aquí el principio no apunta solo al hecho de alejarse físicamente de los padres, sino a entender que lo que nuestros padres vivieron no lo podremos repetir nosotros. Te lo digo de nuevo. Lo que nuestros padres vivieron no lo podremos repetir nosotros. Debemos prepararnos para cosas nuevas y mejores. Muchos matrimonios terminan en frustración pues no pueden alcanzar los estándares de sus padres. Se culpan mutuamente por no ser como eran sus padres, sin darse cuenta de que cada ser humano es irrepetible. Yo, ¿qué le puedo aconsejar a mis hijos acerca del matrimonio? Yo tengo un solo matrimonio y solamente puedo hablar de mi matrimonio. ¿Y qué le podría decir a Miqueas? A menos que se case con una María Inés, para que yo le pueda aconsejar cómo llevarse con la María Inés, ¿verdad? Pero María Inés hay una sola, Walter hay uno solo, y Miqueas hay uno solo, y Yael hay una sola, y Abril hay una sola, y mi mamá es irrepetible, y mi papá también. Y lo que ellos vivieron es algo que solamente ellos pudieron vivir. Las cosas que les funcionaron a ellos no necesariamente me van a funcionar a mí. De hecho, a veces yo traté de hacer cosas que veía hacer a mi padre y gracias a Dios no me funcionaron. ¿Por qué? Porque esas cosas formaban parte de su matrimonio y yo estaba haciendo mi propio matrimonio. Cuando los hijos se casan, deben aprender a escribir sus propias historias. Siempre estaremos en contactos, padres con hijos, desde el amor. Eso no se va a acabar, pero al casarse un hijo o una hija ya no es la misma persona que era. Mal hacen los padres que pretenden que sus hijos sigan siendo como eran. Si aquello que dice, oh, ya no sos como eras antes. Lógico, mamá, lógico, papá, ya me casé, ya no soy el de antes. ¿Está entendiendo? Y eso no está malo, eso es saludable, eso es bueno. Usted ya no es el mismo de antes. Los hijos van creciendo. Yo me acuerdo la primera vez que fue Abril al jardín. No le voy a contar, o le cuento. Bueno, ¿sabe que Abril, desde el primer día que volvió del jardín, empezó a hablar fuerte y de ahí nunca más dejó de hablar fuerte? Usted la conoce así, cantando suavecito y todo. Pero habla fuerte Abril en la casa. Y cuando ella volvió de jardín, ¿verdad, Marine? Cuando volvió de jardín, la primera vez empezó a hablar fuerte. Y bueno, empezó una nueva vida y nosotros tuvimos que aceptarla así. Esa es Abril. Abril que fue creciendo, que fue acomodándose a su grupo, a sus compañeritos, a una nueva vida.
Y así los hijos van cambiando, van siendo diferentes, ¿sí? Recuerdo cuando la llevamos a Yael al jardín. ¿Qué pasa en el jardín cuando uno lleva a los hijos? ¿Qué dice? Bueno, uno va con la angustia de dejar a los hijos por primera vez. Y Yael, ¿sabe qué nos dijo? Bueno, déjame que yo ya me quiero ir a la señorita. Y nosotros nos quedamos con Mariné mirando ahí como... Y ella ni siquiera una lágrima, nada. Se fue así chiquitita, caminando con su delantal y su mochila a la señorita. Son diferentes. Yo no podría pretender que Yael sea como Abril, ni que Abril sea como Yael, porque son diferentes. Lo mismo pasa cuando un hijo se te casa. Ya no es el mismo de antes. Así que si vos mamá, si vos papá estás pretendiendo encontrar que tus hijos, que tus hijas sean como antes, pues estás siendo un problema en ese matrimonio. Porque tu hija, tu hijo necesita cambiar. Necesita ser diferente. Y necesitas cortar el cordón. Ya lo has criado, ya has hecho tu parte. Ahora le toca a él equivocarse, le toca a él caerse, levantarse y seguir adelante. Y allí vas a estar vos como papá orando y esperando la oportunidad que te den para poder tal vez arrimarle un consejo, pero sabiendo que lo que te funcionó a vos no necesariamente le va a funcionar a tus hijos. Pero ¿sabés qué sí funciona en todo matrimonio? Dios. Así que el mejor consejo que podemos dar en un matrimonio es acércate a Dios. Haz lo que Dios te diga, porque allí es donde viene el éxito. El cortar este cordón, sí, que nos une a los hijos, al varón especialmente con la mamá y a la mujer generalmente con el papá, este trabajo es un trabajo mutuo, tanto de los padres como los hijos. En este caso, el cortar este cordón es trabajo de ambos, del esposo y de la esposa, pero también de los padres de ambos. Esto nos lleva a crecer sanos, a formar hogares sanos que podrán formar hogares sanos también. ¿Me comprenden? No hogares donde se genera una dependencia dañina y enfermiza, en donde los padres, los esposos y las esposas no terminan de crecer para enfrentar la vida. Y nosotros como papás no vamos a estar siempre. Dios sí va a estar siempre. Amén. Y Él siempre los va a ayudar a nuestros hijos, porque el matrimonio es cosa ¿de quién? De Dios. El éxito del matrimonio de mis hijos depende de que ellos estén cerca de Dios, y el éxito de mi matrimonio depende que los dos con Marinés estemos cerca de Dios. Y no depende de otra cosa más. Amén. Bueno, el ideal del matrimonio se ha de encontrar en la indisoluble y perfecta unión de Adán y Eva. Eso es lo que Dios quería que fuera el matrimonio. Para Adán y Eva no cabía la posibilidad de me vuelvo a la casa de mi mamá o me voy a la casa de mi papá, porque no había dónde irse. Si se divorciaban no tenían con quién casarse. ¿Está entendiendo? Por eso el principio que levanta en alto Jesús acerca del matrimonio es la inseparabilidad del matrimonio. Bueno, no lo voy a decir porque no me va a salir ya. Indisolubilidad del matrimonio. No había la posibilidad. Este principio es lo que engloba el matrimonio en el contexto bíblico. En el contexto argentino, social, de nuestro tiempo, del siglo XXI, el matrimonio es un contrato. Cuando te casás, me tocó estar, tanto en aquellos tiempos cuando no se hablaba así como en los tiempos de hoy, en día, me tocó estar en casamientos y participar del acto civil como del acto religioso, y allí escuchar a la jueza o al juez decirle, bueno, si no se dan las cosas, ustedes saben que esto se puede separar de mutuo acuerdo. Bueno, ya no hay el para siempre que había antes. En el contexto bíblico sigue estando el para siempre, porque es un pacto con Dios. Es algo en donde empezamos a vivir con Dios. Por esta razón, continúa diciendo en este pasaje, fíjese, Marcos capítulo 10, ahora vamos con el versículo 8, el 7, que lo aclaramos y creo que ya está la duda, ¿no? Si usted aún tiene dudas, me manda un mensajito, yo se lo voy a responder después. Versículo 8 dice, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Entonces dice, versículo 7, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y los dos serán una sola carne, así que no son más ya dos, sino uno.
Aquí no solo se refiere a la unidad sexual, que corresponde a la vida matrimonial. Fuera del matrimonio se llama, ¿cómo se llama? Fornicación. Así es, y lo dice la Biblia. Y usted se puede enojar con esta palabra, y es un pecado. Y eso va en contra de lo que Dios espera de las personas. La vida sexual está diseñada para que sea llevada en el contexto del matrimonio. El matrimonio está diseñado, no, escuche bien, no para que dos personas hagan una cosa juntas, sino para que hagan todas las cosas juntas. Eso es un matrimonio en el contexto bíblico. Por eso dice, y ya no son, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. El matrimonio está diseñado, esto lo dice un comentarista bíblico, Barclay, el matrimonio está diseñado no para que dos personas hagan una cosa juntas, sino para que hagan todas las cosas juntas. Ya no son dos personalidades, sino una nueva personalidad, con sus características propias, que los hacen diferentes a los demás y un complemento el uno del otro. No se trata de que uno de los cónyuges, escuche bien, no se trata de que uno de los cónyuges sea el dominante, ¿sí? Y haga que el otro haga su entera voluntad, donde hay un dominante y un dominado. Entonces generalmente preguntan, mal hecha la pregunta y capciosa a la vez, generalmente en las parejas, ¿y quién es el dominante? No. En un matrimonio no hay dominante y dominados. Tampoco se trata, dentro del matrimonio, de una mutua resignación, donde se aguantan el uno al otro, cediendo cada uno un poco en pro de mantener una frágil armonía. Donde empieza a surgir esa frasecita y bueno, peor es nada. No, el matrimonio no es tampoco eso. No es que los dos están constantemente frustrándose. El aguantar, escuche bien, el aguantar tiene fecha de vencimiento. Los que han criado hijos y han tenido que tenerlos de bebés, ¿cuánto pesan? 3 kilos. Mica pesaba 1,5 kilos, un paquete de azúcar y medio pesaba. Pero uno lo tenía alzando y decía, voy a estar toda la noche, no importa, voy a estar toda la noche. A la hora ya te duele el brazo. Y a las 2 horas ya lo tenés medio amortiguado, medio acalambrado. ¿Sabés qué pasa? Es que aguantar tiene fecha de vencimiento. A veces uno dice, no, yo voy a aguantar siempre. No se puede. Cuando uno está aguantando, tarde o temprano te van a faltar las fuerzas para continuar. Así que el matrimonio no se trata de aguantar con resignación. En ambos casos, tanto en el donde hay una figura dominante y un dominado, como en el caso en donde los dos se aguantan y ahí siguen porque ya no les queda otra, son dos personas que pueden compartir una misma casa, pero no están compartiendo un mismo hogar, porque sus caminos son diferentes. Porque en el matrimonio el llamado que tenemos es a estar y a ser uno solo. No a hacer una cosa en común, sino todas las cosas en común. La verdadera base del matrimonio no es complicada. Es sencillamente el amor. Ese amor que tiene más en cuenta la felicidad del otro que la propia. Ese amor que se honra en servir, que puede comprender y por tanto siempre está dispuesto a perdonar. Es decir, es el amor que vemos en Cristo, que sabe que olvidándose de sí mismo se encuentra uno a sí mismo y que perdiéndose a sí mismo se completa a sí mismo. Ese es el amor del matrimonio que propone la Biblia, que propone Dios. En este contexto de mutuo amor, de mutua entrega, de ser uno, podemos leer la enseñanza apostólica acerca del matrimonio que encontramos en Efesios 5, 22 al 31. Búscalo en tu Biblia, Efesios 5, 22 al 31. Quienes están viendo por YouTube tienen ahí el pasaje puesto a su lado y los que están en el Face, bueno, le animo a que lo pueda buscar en su Biblia. Dice así la palabra: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esto para muchas mujeres es como si le tiraran de acá. Y para muchos hombres se ponen, visto, tenés que estar sujeta. No.
Aquí estamos hablando de un contexto matrimonial en donde los dos son, ¿qué cosa? Son uno. No hay dominante y dominado. Son uno. Y en esa unidad hay diferentes cosas que tenemos que cumplir y que Dios espera de cada uno de nosotros. Y ya vas a entender por qué. Dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como. Porque si dijera acá el marido es cabeza de la mujer, acá está hablando de dominante y dominado, ¿sí? No, dice así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como Cristo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Porque los dos comparten una misma cosa. Maridos, amad a vuestras mujeres así como en la novela, no. Así como ¿quién? Como en los poemas, tampoco. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo tiene que amar a su esposa? Como Cristo ama a la iglesia. ¿Y cómo es la iglesia? Y la iglesia muchas veces fallamos, ¿sí o no? ¿Y nos ama? Claro que nos ama. ¿Nos perdona? Claro que nos perdona. Así que por ahí hemos dado vuelta a las cosas, muchos varones, y buscan que la esposa los esté perdonando en todo. Y está bien, la esposa tiene que perdonar, pero el esposo también tiene que perdonar. Hay muchos esposos que pueden perdonar ciertas cosas, pero otras no las perdonan. Cuidado, porque tenés que perdonar como quién y amar como quién. Como Cristo ama a la iglesia. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y aquí repite nuevamente este principio del matrimonio, del dejar para empezar a formar una sola carne. Aquí tenemos mucho más ampliado el original de lo que espera Dios de un matrimonio. Cuando vos le pedís a Dios que restaure tu familia, Dios va a restaurar tu matrimonio a este nivel, en donde tienes que pasar por muchos cambios para poder alcanzar el ser semejanza de Dios, ¿sí? El respeto, el amor, el cuidado, la responsabilidad, la unidad, la inseparabilidad que reflejan la relación de Cristo con la iglesia, vienen cuando nosotros le damos lugar a Dios que produzca en nosotros una restauración en la familia. Ahí podemos ver una de las razones por las que son tan atacados los matrimonios. Fíjese si el matrimonio no está en jaque hoy en día. Muchos se admiran de que antes no había fechas para matrimonios, ahora abunda. Porque ya no le encuentran sentido a casarse. ¿Para qué me voy a casar si después me voy a separar? No es que está mal el matrimonio, es que ha sido atacado de una manera muy violenta el matrimonio. Y muchas de las cosas que están pasando hoy en día tienen que ver con esa voluntad siniestra que está en contra del matrimonio. Por esta razón vamos a encontrarle mucho más sentido a la frase que el Mesías termina diciendo en el Evangelio de Marcos 10. Versículo 9 dice: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esta no es una frase más. No es la frase que se usa en los matrimonios y en las bodas por algún pastor, por algún sacerdote, que les ministra una palabra a los recién casados. Esta es la frase con la que Jesús concluye este tema del matrimonio. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Siempre el enemigo estuvo procurando separar a la iglesia de Cristo, dividiéndola, enfriando su amor,
haciéndole creer mentiras, fomentando el egoísmo, el engaño, la falta de compromiso, el hacer que pretendamos que Cristo se haga a nosotros cuando Cristo nos dio todo su amor y su vida misma por todos nosotros. Por esta razón, porque el matrimonio es una figura, una representación de la relación de Cristo con la iglesia, por esta razón, tu matrimonio sufrió grandes ataques del enemigo. Todos los matrimonios sufren grandes ataques del enemigo. Seguramente pasaste muchas cosas malas y ahora sabes que tenemos un enemigo cruel que va a luchar siempre en contra de lo que Dios quiere y espera. Y muchas veces ataca haciendo que nosotros hagamos justamente lo que no queremos hacer. Y después nos sentimos tan culpables. Y entonces fomenta ese estado para destruir el matrimonio. A todos los matrimonios que están pasando por situaciones difíciles, a todos los que pasaron por situaciones así y a los que pasarán por situaciones así, hoy les quiero animar a ponerse de pie. No solo tu matrimonio refleja la relación de Dios con tu iglesia, también lo está reflejando el matrimonio de los demás. No solo se trata de tu matrimonio, no solo se trata de que vos estés bien, se trata también del matrimonio de los demás, que debe estar bien. No critiques. Cuando un matrimonio está pasando por una situación difícil, cuando veas que un matrimonio está pasando por un valle de dificultad, o cuando parece que se va a terminar estropeando, no lo critiques, no lo juzgues. Hay quien es el propulsor del matrimonio y es Jesús. Y no vaya a ser que por criticar un matrimonio estés criticando la obra de Dios, porque un matrimonio es obra de Dios. Entonces no te pongas nunca en el papel de juez de un matrimonio, porque no conoces todas las cosas que pasan dentro de una familia. Y entonces tenemos que aprender a bendecir a los matrimonios, a orar para que Dios saque adelante la vida matrimonial. Quiero animarlos a orar por sus matrimonios, por el matrimonio de sus padres, por el matrimonio de sus hijos, por los matrimonios que conoces. Quiero animarles a bendecir a los matrimonios, porque para maldecir ya hay un diablo. No será usted un diablo, ¿no? Espero que no. Porque los diablos están para maldecir. Los hijos de Dios estamos para bendecir. Y es tiempo de que la iglesia aprenda a bendecir el matrimonio. A bendecir el matrimonio de tus hijos, a soltarlos y a decir, creyendo en Dios, que Dios va a hacer la unión de ellos. A bendecir el matrimonio de tus padres, creyendo que Dios puede hacer milagros, que solo es necesario que los dos quieran y crean para que Dios se manifieste. Yo no sé cómo, se los dije muchas veces, yo no sé cómo, pero Dios lo hace. Necesitamos tener la osadía de pedirle que nos ayude y Dios hará. Confía en Él, espera en Él y Él hará. Yo quiero animarles a desear lo bueno para todos los matrimonios y por sobre todo a levantarte de lo que te haya tocado vivir. Ahora sabes que hay quien trabajó en contra de tu matrimonio para que fracases. Es el diablo. Trabajó en contra de tu matrimonio. Es cruel. Y el propósito del diablo es dividirte, separarte. Hacer que pienses que la solución está en cortar el vínculo. Y ya está. Ese es el propósito del diablo. El propósito de Dios es que tu matrimonio sea un matrimonio en donde los dos sean uno. Y si de pronto se han dividido, pues hay que sentarse a hablar. Y volver a poner las cosas en orden. Y volver a dejar que Dios nos vuelva a unir. Para que podamos ser uno solo. Ya no son más dos, sino uno. Es tiempo de perdonar, de levantarnos para comenzar una restauración profunda en lo que da lugar a la familia que es el matrimonio. Si tu matrimonio está mal, ¿cómo van a estar tus hijos? Si tu matrimonio está mal, ¿cómo van a poder continuar tus hijos? Así que quiero animarte a que
puedas entender que siempre el diablo estuvo en contra de los propósitos de Dios. Y hoy puedes saber que el matrimonio es cosa de Dios y es una de las cosas que más ataca el diablo. Pues te tocó pasar por un ataque del diablo. Quiero animarte a levantarte. Tal vez piensas que no se puede, pero estás escuchando esta palabra. Y yo vengo a decirte de parte de Dios que sí se puede. Sí se puede encontrar en el perdón una salida. Tenemos que aprender a perdonar, a perdonarnos y a levantarnos con confianza. Porque no importa lo que nos haya pasado, si lo que yo tengo todavía es de Dios, tiene un gran valor. Y no debemos dejar que lo que Dios unió lo separe el hombre. Que en el nombre de Jesús sea la bendición de Dios trayendo un renuevo en la vida de tu matrimonio, en la vida de vos que estás sufriendo tal vez la soledad, tal vez se te ha separado, tal vez estás pensando en separarte. Que Dios traiga un renuevo en esa unidad. Quiero animarte a darle lugar a Dios. Sí, a darle lugar a Dios. A que lo único que hagas sea lo que Dios te dice. Ama a tu esposa. Ama a tu esposo. Tal vez hoy no está reflejando lo que tiene que reflejar, pero el que puede hacer ese milagro se llama Dios. Y Dios va a guiar tus pasos. Así que te animamos que en el nombre de Jesús puedas darle un gran valor a esta bendición tan grande que tienes en tu matrimonio, que se reverdezca el amor que un día los ha unido y puedan a través de ese amor volver a estar juntos, volver a amarse, volver a comprenderse, volver a dejar de ser para empezar a ser una sola carne. Que Dios les bendiga grandemente. En el próximo encuentro del próximo domingo a las 20 vamos a estar hablando, continuando con este tema de restauración, cuarentena y familia. Vamos a estar hablando de los hijos y de la relación de los padres con los hijos y de los hijos con los padres. Así que si hasta acá te gustó, la que viene te va a gustar mucho más, porque vamos a aprender algunas cosas, principios y enseñanzas bíblicas que son muy buenos para poder aplicar en nuestras vidas. Máxime en estos tiempos donde los hijos están en casa, donde ya no van a la escuela y tenés que vos administrar el lugar y el espacio para que puedan tener su lugar donde estudiar, en donde a veces las fricciones se ponen al rojo vivo. Qué bueno es que los papás podamos tener principios bíblicos con los que podamos bendecir a nuestros hijos y que los hijos también puedan tener principios bíblicos para entender a sus padres. Bueno, terminando así, vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que bendiga la vida de los matrimonios. No te olvides de orar por los matrimonios y no te olvides de orar por esta situación que nos toca vivir a nivel mundial. Y quiero pedirte que te unas con todos nosotros en esta oración. Vamos a levantar en alto la voluntad de Dios. Son tiempos de desconciertos, en donde unos dicen sí, en donde dicen no, donde hablan de conspiración, donde hablan que no hay conspiración. Mire, no importa. Lo que mejor nos puede pasar es que pase lo que Dios quiere. Y Dios actúa por encima de cualquier voluntad. Así que yo quiero animarle a esa oración sencilla que Jesús nos enseñó del Padre Nuestro. ¿Se acuerdan? Como decía, sea hecha tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Traigamos esa voluntad de Dios a nuestros días, a nuestra historia y a nuestro tiempo y a esta pandemia. Y Dios hará lo que tenga que hacer con ese virus, lo que tenga que hacer en Argentina, lo que tenga que hacer en Chile, lo que tenga que hacer en Brasil, lo que tenga que hacer en Estados Unidos, Dios lo hará. Pero Dios está buscando gente que se anime a orar de esta manera. Así que bueno, sin más, vamos a orar y ya estamos concluyendo este tiempo. Señor, te damos muchas gracias porque hemos podido compartir esta enseñanza acerca de la restauración y de lo que vas a hacer en nuestras vidas matrimoniales. Te pido, Señor, que bendigas a los jovencitos que están preparándose para el día de mañana, empezar a desarrollar un matrimonio, que puedan empezarlo con nuevas herramientas, con más capacitación de la que empezamos nosotros, que puedan hacerlo desde un crecimiento especial
dado por tu presencia en sus vidas. Ayúdale, Señor. Y te ruego, Padre, por cada matrimonio, por cada esposo, por cada esposa que está escuchando esto, por las situaciones que les tocan vivir, Señor, que te manifiestes y que obres de tal manera que todo, Señor, sea para bien y para que tu voluntad prevalezca sobre todas las cosas. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de saludarlos y despedirnos ya,